Los tiempos no son sencillos, hay mucha incertidumbre avanzando. Uno cuando va a las noticias, uno encuentra muchas noticias que están apuntando a tiempos complicados, a tiempos difíciles, pero que cuando nos posicionamos en Cristo, en su palabra, en todo su diseño, como Él para nosotros preparó, nosotros vamos a resistir cualquier crisis. Amén. Pero también posicionado es porque nos va a permitir aprovechar las oportunidades. Yo estoy convencido y espero que usted esté convencido en su corazón, el cielo no está en crisis. Amén. Allá escuché un amén lejano. ¿Cuántos saben que el cielo no está en crisis? Dios no está en crisis. Los planes de Dios son perfectos, son buenos. Él tiene planes de bien para nosotros. Pero también el estar posicionado nos va a permitir aprovechar las oportunidades. Dios va a abrir oportunidades para nosotros. En medio de las situaciones que puedan pasar, yo creo en un Dios que saca agua de la roca. Yo creo en un Dios que provisiona, yo creo en un Dios que abre puertas. Yo creo en un Señor que no desampara a sus hijos y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, posicionarnos nos prepara para las oportunidades. Pero también es importante mencionar que los jueves nosotros tenemos una serie que estamos desarrollando, propósito. Cómo nosotros podemos desarrollar una vida en el propósito de Dios, alcanzar su propósito, descubrir su propósito y prepararnos para vivir en Él. Entonces, hoy se vuelve vital porque nos posicionamos desde un ámbito espiritual para lo que Dios va a hacer. Pero el jueves, yo lo quiero invitar al jueves que usted pueda venir o conectarse. El jueves hablamos de propósito, porque una vez que nos posicionamos, lo que a usted y a mí nos va a permitir hacer el Señor es poder vivir en ese propósito perfecto que Dios tiene para con nosotros. Entonces ahí es donde la Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 2, nos habla acerca de cómo nosotros debemos de concebir la vida desde el entendimiento de que somos una casa espiritual que edificamos a diario. Muchos de nosotros invertimos en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, desde una perspectiva donde le decimos al hijo: necesitas estudiar, necesitas crecer, necesitas formarte, necesitas conseguir una carrera que te pueda dar buena remuneración económica para que puedas ser alguien. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos escuchado algunas veces decirle un padre a un hijo: necesitas convertirte en alguien? Y lo asociamos al desarrollo profesional o al éxito que podamos alcanzar desde el orden natural. Pero el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:4, dice: acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, y ahí nos toma en cuenta a cada uno de nosotros, dice: vosotros también, como piedras vivas, sé edificados. ¿Qué hay que ser? Edificados como una casa espiritual. Entonces, lo que Pedro está planteando es que nuestra vida de fe se edifica. Nuestra vida de fe no la podemos vivir desde un ámbito donde improvisamos nuestro caminar en el Señor. No lo podemos vivir sin un diseño, sin un entendimiento de que cada mañana, cada tarde, cada momento en nuestra vida estamos construyendo. Usted y yo somos constructores de nuestra vida espiritual. No solamente es el sentido de aquel papá que quiere el éxito para su hijo en los diferentes ámbitos de la vida. No, es el deseo de Dios de que usted y yo podamos edificar nuestra vida espiritual. De que podamos entender, como dice Pedro, que somos piedras vivas,
que formamos parte de una construcción. Yo decía al inicio, qué maravilloso es ver que en nuestra iglesia son 25 años donde hemos venido creciendo, formándonos, edificándonos como casa espiritual. No venimos a la iglesia a ser parte de una religión o ser parte de una institución, no. Venimos una mañana como hoy a construir lo de Dios dentro de nosotros. Amén. Lo maravilloso de estar hoy acá es que usted y yo estamos edificando todo lo de Dios dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál es lo valioso de eso? Que cuando lo de adentro se fortalece, lo de afuera se puede gobernar. Muchos de nosotros tratamos de corregir y resolver las situaciones de afuera, y yo quiero decirle algo muy puntual, hermano. Hay muchas cosas afuera que no tenemos el control. Hay situaciones que están pasando a nivel mundial que no tenemos el control. Pero sí tenemos el control de lo que pasa dentro de nosotros. De cuán importante es que la vida de Dios se edifique dentro de nosotros. De cuán importante es que el hombre interior, Pablo le decía a la iglesia, el hombre exterior se desgasta. El cuerpo físico naturalmente va a tener un proceso de desgaste. Los años pasan y uno físicamente va perdiendo algunas habilidades, pero interiormente el hombre interior se fortalece todos los días. Cuando usted tomó la valiosa decisión de estar hoy acá con nosotros, ¿saben qué significa eso en el ámbito espiritual? Internamente usted se está fortaleciendo. Nos fortalecemos desde la oración, nos fortalecemos desde la adoración, nos fortalecemos desde la escritura, nos fortalecemos desde el hecho de compartir juntos. La iglesia se fortalecía desde el entendimiento de una comunión unos con otros. Entonces Pedro lo que nos está diciendo es esto: necesitamos poner en perspectiva nuestra vida de fe, y la vida de fe se edifica, se construye, se establece un fundamento para después levantar todo lo que Dios va a añadir a tu vida. De la fuerza, de la dureza, de la solidez del fundamento, de eso va a depender qué tan alto vamos a crecer en nuestra vida. Qué tan sólido vamos a estar para cuando las situaciones adversas lleguen. Porque Jesús en el Sermón del Monte hizo una comparación de la lluvia, los vientos, los ríos, con aquellas circunstancias adversas que nos llegan a todos. Pudieran haber personas que hoy dicen: pastor, yo estoy saliendo de una crisis. Otros pudieran decir: no, pastor, estoy en medio de la tormenta. Otros pudieran decir: pastor, siento que viene la cosa dura. No importa, las circunstancias difíciles llegan a todos. Pero si usted está posicionado sobre la roca, si usted y yo somos una persona que edificamos nuestro hombre interior, no habrá crisis que te pueda detener, ni nada podrá tocar tu casa. Y recibe esta palabra en tu corazón: tu casa estará guardada en los brazos del Señor. La pregunta sería esta: ¿qué tipo de constructor soy? Porque el éxito de la construcción depende en qué tipo de constructor yo me ubico. Y Jesús en Mateo 7:24 habló de dos tipos de constructores. Hay dos formas de edificar nuestra vida espiritual. Hay dos formas de edificar nuestra casa. Jesús habló de un constructor prudente y habló de un constructor insensato. La palabra prudente está ligada a sabiduría. Alguien prudente, alguien sabio, alguien inteligente. Alguien prudente es alguien que logra ver los riesgos posibles,
que pueden traer algunos acontecimientos, pero una vez que logra ver, que logra visualizar, la persona prudente ve el peligro, pero adecúa y modifica su conducta para no recibir los daños que pueden llegar tras esos peligros. La persona prudente es alguien que tiene la capacidad de sentarse en algún momento, de detener. Por eso es que la construcción no se puede improvisar. La construcción tiene una visión celestial. La construcción tiene un diseño. Entonces, ¿qué hace un buen constructor? Antes de construir, evalúa todos los riesgos. Evalúa la calidad del terreno, evalúa cuáles pudieran ser los riesgos ante la lluvia, evalúa muchos elementos que pudieran tener en riesgo una casa desde el orden físico. La prudencia desde el ámbito espiritual es poder ver aquellas situaciones que están pasando a mi alrededor, pero que pueden representar un riesgo para mi crecimiento espiritual, para mi relación matrimonial, para la vida de mis hijas, para la vida de la casa, para la vida de mi matrimonio. Si usted hoy se detuviera un momento y comenzara a pensar en lo que está pasando alrededor de usted en su vida, ¿pudiéramos ver los riesgos posibles? Sabe, a veces se nos vuelve más fácil ver los riesgos en otras personas que nuestros propios riesgos. En el mismo sermón del monte, en Mateo 7, Jesús dijo: hay muchos que no les cuesta ver la paja en el ojo del hermano, pero sí le cuesta ver la viga en su ojo. La prudencia es aquella persona, aquel papá que llega a la casa y puede ver la vida de su hijo. Su hijo no es una persona ajena a la casa. Una vez se ve alguna familia donde pareciera que no hay conexión dentro de la casa. El papá prudente es aquel que ve la vida de su hijo, pero no solo ve desde el ámbito donde tal vez está jugando. Puede leer, puede ver lo que está pasando en el corazón de su hijo. Es la esposa que puede ver algunos peligros en la vida de su esposo y puede acercarse y tomar algunas acciones para proteger la vida del esposo, la vida de la casa. Porque la prudencia marca dos grandes momentos. Primero es el poder ver los peligros, pero segundo es marcar un plan de acción. Es estar preparado para modificar la conducta, para darnos cuenta que si vamos por este lado, tarde o temprano podemos resbalar y caer. Entonces el prudente visualiza el peligro y lo que hace el prudente es hacer un cambio de dirección. Proverbios 14:15 dice: el simple cree a toda palabra. Esa palabra simple, cuando la leía, uno dice, bueno, algo simple es algo que no tiene sabor, que no tiene gusto, es algo que no tiene una esencia, pero la palabra simple ahí en Proverbios 14 significa alguien ingenuo, inexperto, con un grado de imprudencia, con falta de sentido común, carente de algún conocimiento, alguien que actúa locamente, alguien que no puede visualizar los peligros. La palabra simple es una persona que literalmente lleva su vida por un caminar donde no hay un sentido de precaución. Dice, el simple crea toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. El sabio, hablando de prudente, teme, pero tiene una característica esencial. El sabio se aparta del mal. El sabio se aparta del mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué tipo de edificador somos, nosotros necesitamos comenzar a preguntarnos, ¿cómo estoy edificando? ¿Verdaderamente estoy viendo más allá de lo natural? ¿Estoy tomando precaución? ¿Por qué esto se vuelve vital? Porque la persona que edifica de forma prudente, su casa no cae.
solo esa expresión de Jesús nos revela la importancia de una palabra como esta, de estar posicionado. El que edifica de forma prudente su casa no cae. El mundo puede estar en un colapso, pero su casa va a prevalecer. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos llegar. ¿Cómo genero en mi vida un diseño de vida que me permita ser una persona sabia? ¿Por dónde? ¿Cuántos en algún momento, Santiago dice, el que le falte sabiduría, pídala a Dios? ¿Cuántos en algún momento le han pedido sabiduría a Dios? ¿Cuántos en algún momento hemos estado en esa lucha donde no sabemos qué hacer? ¿Cuándo hemos estado en algún momento donde decimos, no era por ahí, me equivoqué? ¿Cuántos hemos estado en esos momentos donde hemos dicho, si tan solo hubiera sabido que era así, no lo hubiera hecho? ¿Cuántos daños, cuántos dolores, cuántas situaciones llegaron a nuestra vida que podemos hoy reconocer, pastor, realmente no fui sabio, no fui prudente, me dejé llevar? Yo he escuchado personas que dicen, pastor, me dejé llevar por las emociones, me dejé llevar por la circunstancia. Hay muchas decisiones que tomamos por temor y no es el mejor aliado para tomar decisiones. Pero Jesús en Mateo 7:24 nos va a decir el cómo. Jesús dice en Mateo 7:24, a cualquiera. Y cualquiera quiere decir que aplica a todos nosotros. No importa el trasfondo de vida, no importa si usted está hoy por primera vez o segunda vez, aplica a todos nosotros. Cualquiera pues, hay una acción que hacemos. Cualquiera pues dice que me oye estas palabras. Aquí es donde comienza la prudencia. Si tu mayor anhelo es alcanzar la sabiduría que viene del cielo, el ser sabio comienza escuchando lo que Dios tiene que decir. Porque la prudencia tiene dos elementos: oír la palabra y cumplirla, hacerla. La religión muchas veces nos lleva a escuchar la palabra, pero la persona religiosa no vive la palabra. Pero lo que Jesús está diciendo es esto: el primer paso que nosotros podemos tomar para convertirnos en personas que manejamos de manera sabia el matrimonio, que manejamos de manera sabia la empresa, que manejamos de manera sabia nuestras relaciones interpersonales, es primero escuchar lo que Dios tiene que decir. Lo primero que dice Jesús es: el que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las que él había estado hablando en el Sermón del Monte. Son 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, donde Jesús da instrucciones de vida, principios de vida acerca del matrimonio, acerca de las relaciones, acerca de la relación con él. Jesús, todo el Sermón del Monte es un sermón que habla de cómo alcanzamos la bendición de Dios. Pero Jesús concluye diciendo: el efecto de esta palabra comienza cuando usted y yo prestamos atención a lo que está hablando el Señor. Necesitamos oír atentamente. Necesitamos prestar atención. Muchas veces podemos estar hablando. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted puede hablar con personas 5, 10, 15 minutos, pero literalmente sentir que no le están prestando atención. Algunas veces tenemos que decir: ¿me hice entender? No es solamente oír, no, es un oír donde se involucra la mente, se involucra el corazón. Porque podemos oír de diferentes maneras. Jesús está hablando de un corazón que escucha, desde un corazón receptivo, desde un corazón sensible, pero también podemos oír a la palabra de Dios desde un corazón que argumenta con Dios.
Podemos oír lo que Dios nos está hablando desde un corazón que se está justificando. Señor, no hago eso por esto, por esto, por esto. Podemos oír lo que Dios está hablando desde un corazón que se victimiza. Podemos oír desde lo que Dios está hablando desde un corazón que se enorgullece. Jesús, cuando usó la parábola del sembrador, habló de la efectividad de la palabra. ¿Qué mejor predicador y maestro y enseñador que Jesús? Jesús se paraba y predicaba y enseñaba. La gente decía, este es alguien que enseña como quien tiene autoridad. Pero cuando uno ve el ministerio de Jesús, se va a dar cuenta que no todos recibieron la palabra. Es más, a los mismos que les predicó y le enseñó, fueron los que prepararon el plan para asesinarlo. Entonces la efectividad no está en la palabra, porque la palabra es buena. La palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor va a producir en tu corazón, lo va a transformar todo. ¿Saben qué es lo extraordinario de la fe? Que la palabra de Dios transforma nuestro interior. No importa si el pastor Johnson tiene un trasfondo diferente al mío, no importa la circunstancia que él esté viviendo o yo esté viviendo, cuando ambos nos exponemos ante la Escritura tiene el poder, aunque seamos personas diferentes, transformarnos a los dos. Pero la pregunta sería, ¿desde qué corazón oímos? Jesús en la parábola del sembrador, Mateo 13:18, habló de un tipo de tierra que representa el corazón, cuando dice la semilla que cayó sobre pedregales. Jesús explicó lo que significaba eso y dice, es aquella persona que oye la palabra. Todos acá estamos oyendo el mismo mensaje. Lo que diferencia la efectividad del mensaje es la condición del corazón. Y la condición del corazón va a definir al final la calidad de vida que tengamos. La que cayó sobre pedregales, este es el que oye la palabra y en un primer momento la recibe con gozo. Diga conmigo, primer momento. ¿Cuál pudiera ser el primer momento para nosotros? Ahorita. En un primer momento la recibe con gozo, en un primer momento dice, ok, me gusta lo que estoy escuchando, pero mire lo que dice después, pero no tiene raíz. Llegó, no penetró hasta el corazón. No estableció. Recuerden que Jesús está hablando de colocar fundamento. Dice, no tiene raíz. ¿Qué significa no tener raíz en sí? No logró llegar a ser una convicción, no llegó a ser un fundamento en nuestra vida, no llegó a ser algo que determinara nuestro patrón de conducta. Nos gustó, nos alegró, nos gozamos, dijimos está buena, pero nunca se llegó a establecer en el corazón. ¿Cuál es el problema de eso? Dice Jesús, que la aflicción llega. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿De qué forma oímos la palabra? Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura, Hebreos 3, 7 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, diga conmigo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Esta palabra endurecer quiere decir que tu corazón no sea un corazón obstinado. Cuando hablamos de un corazón obstinado, estamos hablando de un corazón que no cambia de opinión, que no cambia de idea, aunque su idea sea poco acertada.
Un corazón obstinado es aquel corazón que no cambia su postura, su posición. Aun cuando los resultados están trayendo dolor, están trayendo daño. Lo que está diciendo Hebreo, y se lo dice, este es un ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, cuando Israel se rebeló contra Dios. Dios le dijo a Israel, y Dios le está diciendo a los hebreos, no hagan lo mismo que hicieron vuestros padres en el desierto, que cuando oyeron su voz endurecieron, o sea, se mantuvieron en una posición, que les estaba causando daño, dolor, y nunca decidieron cambiar. ¿Desde qué corazón nosotros oímos la palabra? Mi corazón es un corazón receptible a lo que Dios está diciendo, o aún cuando pudiera estar escuchando una palabra de Dios, tal vez a través del devocional, tal vez a través del mensaje, o una palabra que alguien te hable y que sea de Dios y que se acerque a ti y que diga, ¿sabes qué? Necesitas revisar esto, mejorar esto. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra desde un corazón que se rinde a ella, o desde un corazón, como dice Hebreos 3:7, que se endureció? Esa palabra endurecer quiere decir no tiene sensibilidad y se mantiene en una postura que le continúa haciendo daño. Entonces ahí es donde vienen algunas preguntas cuando a veces decimos esto. ¿Por qué él avanzó y yo no? ¿Por qué yo, que tengo 10, 15 años en la iglesia y él tiene 5 años o 3 meses, está evolucionando más? ¿Por qué yo vivo con las circunstancias en mi casa? ¿Por qué siento que mi casa aún es frágil y siento temor por lo que está pasando en mi casa? ¿Y por qué miro la vida de aquella persona que es sólida, es firme, sigue avanzando? Solo hay una razón: la manera en cómo escuchamos la palabra del Señor. Sin embargo, Deuteronomio 28 trae una promesa maravillosa para nosotros. Porque Deuteronomio 28 dice, acontecerá. Lo que está haciendo Moisés ahí ante el pueblo es como tirando una promesa que el pueblo necesitaba mirar. Acontecerá es como que Dios nos dijera a nosotros hoy, quiero que sepas lo que va a pasar. Quiero que sepas que en medio de la crisis hay una palabra que te va a bendecir. Eso es lo que está diciendo Moisés y va a decir Moisés. Quiero que sepas que hay una palabra que si prestas atención a ella, te va a colocar en una posición de cabeza y no de cola. Quiero que sepas que hay una palabra que te va a posicionar de tal manera que aun cuando las circunstancias golpeen contra la casa, tu casa no va a caer. Entonces dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Cómo se escucha atentamente? Desde un corazón que se abre a lo que Dios va a decir. Hay palabra de Dios que va a llegar a tu vida como una palabra de consuelo. Dios es un Dios consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Van a haber palabras que te van a consolar. Van a haber palabras que son para la edificación. Dios va a soltar palabras que edifiquen tu vida, que construyan tu vida, que nos marquen el diseño de vida. Pero también habrán palabras de exhortación. Palabras que nos dirá, quiero que muevas esto para que lo que se dañó se sane. Algunas veces solo nos quedamos en la palabra del amor, algunas veces solo nos quedamos en la palabra de la consolación. Pero lo que está diciendo Deuteronomio es, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová, hay una acción que genera eso en Dios.
cada vez que prestamos atención a la palabra y la ponemos en obra, pareciera que es como un botón que usted y yo tocamos que activa algo en el cielo. ¿Lo puede ver? Cuando Dios ve una iglesia, una persona que está tratando de tomar lo que Dios está hablando, que está prestando atención, que está buscando la comunión con el Señor, que está buscando al Señor de todo corazón, es algo que desde el plano de la tierra natural de nosotros activa algo en el cielo. ¿Cuál es la activación del cielo? Lo que va a decir, también Jehová tu Dios. O sea, lo que está diciendo, va a responderte Dios. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ya no se va a tratar de buscar la bendición. Ahora va a ser la activación de Dios en ti, de tal manera de que Dios te levante en alto. De tal manera de que ahora las bendiciones que tal vez por algún momento te sentiste desprovisto, tal vez en algún momento sentiste que no lo ibas a lograr, tal vez en algún momento sentiste que andabas tocando puertas y las puertas no se abrían. Ahora hay una respuesta del cielo tras un corazón que prestó atención a lo que Dios estaba hablando. Te pondrá por alto y las bendiciones ya no las vas a buscar. Ahora te van a seguir. Eso es como que usted saliendo de la iglesia, alguien le diga, te invito a almorzar. Y usted diga, esto solo puede ser Dios. Es como que usted mañana llegue a su trabajo, tal vez no queriendo llegar, y tu jefe te llame y te diga, creo que es el momento de darte una nueva posición en la empresa. Porque las bendiciones no las vas a buscar, te van a seguir y te van a alcanzar. Y serás de bendición y serás cabeza y no cola. Eso es como llegar a la casa y tal vez tuviste una última oportunidad con tu esposa, complicada, difícil, pero cuando llegas a la casa encuentras a tu esposa con un corazón abierto. O nosotros como esposos llegamos con un corazón abierto y la esposa dice, wow, verdaderamente la bendición vino a mi casa. Porque el hombre y la mujer que presta atención a Dios, Dios lo exaltará y lo pondrá en alto. Las bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. Amén. Cierra tus ojos ahí.